vamos a hablar sobre un tema muy importante para aquellas personas que desean ingresar o quieren explorar un poco más sobre las telemáticas. Vamos a hablar sobre el modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, OSI, Open System Interconnection, por sus siglas en inglés, fue lanzado en 1984. Fue el modelo de red descriptivo creado por la ISO. Esto es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Pero, ¿de dónde surge el modelo OSI o cuál es su historia? A principios de la década de 1980, el desarrollo de redes sucedió con desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar tecnología de conexión, las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones también tenían dificultades para intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexión privada o propietaria. Propietario significa que una sola empresa o un grupo pequeño de empresas controlan todo el uso de la tecnología. Las tecnologías de conexión que respetaban las reglas propietarias en forma estricta no podían comunicarse con tecnologías que usaban reglas propietarias diferentes. Para enfrentar el problema de incompatibilidad de redes, la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, investigó modelos de conexión como la red digital DECnet, la arquitectura de sistemas de redes y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes. Con base en una investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras. Ahora, ¿cuál es el modelo de referencia del sistema OSI? Siguiendo el esquema de este modelo, se crearon numerosos protocolos, por ejemplo, X.25, que durante muchos años ocuparon el centro de la escena de las comunicaciones informáticas. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están demarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan claro, puso este esquema en segundo plano. Sin embargo, es muy usado en la enseñanza como una manera de demostrar cómo puede estructurarse una pila de protocolos de comunicaciones. El modelo en sí mismo no puede ser considerado una arquitectura, ya que no especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, sino que suele hablarse de modelo de referencia. Este modelo está dividido en las 7 capas que podemos observar en la parte derecha. Vamos a continuación a desmenuzar cada una de esas capas y a ver qué papel juegan dentro de este modelo. Tenemos como primera capa o la capa fundamental, la primera capa, la capa física. La capa física del modelo de referencia OSI es la que se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico, que pueden ser medios guiados como cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y otros tipos de cables, o medios no guiados, como por ejemplo los radios, infrarrojos, microondas, láser y otras redes inalámbricas. Son características del medio y la forma en la que se transmite la información, codificación de señal, niveles de tensión, intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, entre otras. Esta capa es la encargada de transmitir los bits de información a través del medio utilizado para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas de los diversos componentes, de la velocidad de transmisión, si esta es uni o bidireccional, simplex, duplex o full duplex. También de aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales eléctricas u electromagnéticas. Además, se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace en una señal adecuada al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos pueden ser eléctricos, como se da en la transmisión por cable, o electromagnéticos, como se da en la transmisión inalámbrica.
Estos últimos, dependiendo de la frecuencia o longitud de onda de la señal, pueden ser ópticos, de microondas o de radio. Cuando actúa en modo de recepción, el trabajo es inverso. Se encarga de transformar la señal transmitida en tramas de datos binarios que serán entregados al nivel de enlace. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de pares tensados o no, como el RS-232, coaxiales, guías de onda, aire o fibra óptica. Otra podría ser definir las características materiales y eléctricas que van a ser usadas en la transmisión de los datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz, establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico. Transmitir el flujo de bits a través del medio. Manejar señales eléctricas u electromagnéticas. Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. Además de garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de esta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la siguiente capa es la capa de enlaces. Cualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una transmisión sin errores, es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico. Debe crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver los problemas derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También puede incluir algún mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor que sea más lento que el emisor. La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red, de las notificaciones de error, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Se hace un direccionamiento de los datos en la red, ya sea en la distribución adecuada desde un emisor a un receptor, la notificación de errores, de la topología de la red de cualquier tipo. La tarjeta NIC o la tarjeta de interfaz de red es la que se encarga de que tengamos conexión. Además posee una dirección MAC, que es el control de acceso al medio, y una LLC, que es el control de enlace lógico. Los switches realizan su función en esta capa. Seguimos con la capa de red. El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan en español enrutadores, aunque es más frecuente encontrar el nombre en inglés como router. Adicionalmente, la capa de red lleva un control de congestión de red, que es el fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red. Más o menos el ejemplo que se produce en un cruce importante de las grandes ciudades donde se congestiona demasiado. Aquí podemos encontrar la PDU, que es la capa 3 es el paquete como tal. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch del nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewall actúan sobre esta capa principalmente para descartar direcciones de máquinas. En este nivel se realiza direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Seguimos con la capa de transporte. Básicamente, la función de la capa de transporte es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes si es necesario y pasarlos a la capa de red. En el caso del modelo OSI, también se asegura de que lleguen correctamente al otro lado de la comunicación. Otra característica a destacar es que debe aislar a las capas superiores de las distintas posibles implementaciones de tecnología de red en las capas inferiores, lo que la convierte en el corazón de la comunicación. En esta capa se proveen servicios de conexión para que la capa de sesión que serán utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. Estos servicios están asociados al tipo de comunicación empleada, la cual puede ser diferente según el requerimiento que se le haga a la capa de transporte. Por ejemplo, la comunicación puede ser manejada para que los paquetes sean entregados en el orden exacto en que se enviaron, asegurando una comunicación punto a punto libre de errores, o sin comenzar la comunicación para que una sesión determinada envíe paquetes,
y ese será el tipo de servicio brindado por la capa de transporte hasta que la sesión finalice. De la explicación del funcionamiento de esta capa se desprende que no está enfocada a capas inferiores como en el caso de las capas 1 a 3, sino que el servicio a prestar se determina cada vez que una sesión desea establecer una comunicación. Todo el servicio que presta la capa está gestionado por las cabeceras que agrega el paquete a transmitir. En resumen, podemos definir a la capa de transporte como la capa encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete o de las PDU de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama segmento. Seguimos con la capa de sesión o capa 5. Esta capa establece, gestiona y finaliza las comunicaciones entre usuarios, procesos o aplicaciones finales. Ofrece varios servicios que son cruciales para la comunicación, como son la control de sesión a establecer entre el emisor y el receptor, quien transmite, quien escucha y seguimiento de esto. Control de la concurrencia, que dos comunicaciones a la misma operación crítica no se efectúen al mismo tiempo. Mantener puntos de verificación o checkpoint que sirven para que ante una interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar desde el último punto de verificación en el lugar de repetirla desde el principio. Aquí podemos ver como ejemplo, las sesiones de Skype, cuando ingresamos a Facebook. Todo esto se gestiona en esta capa. Desde que tú entras hasta que finalizas y cierras sesión, esta capa es la encargada de hacer eso. O sea, cerrar sesión para evitar que alguien ingrese, se hace por medio de la capa de sesión. Continuamos. Entonces, por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar por las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parciales o totalmente prescindibles. En conclusión, esta capa es la que se encarga de mantener el enlace entre los dos computadores que estén transmitiendo datos de cualquier índole. Seguimos con la capa de presentación o la capa 6. El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, ASCII, Unicode, EBCDIC, números, sonidos o imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. En pocas palabras, es un traductor. Por todo ello, podemos resumir la definición de esta capa como aquella encargada de manejar la estructura de datos abstracta y realizar las conversiones de representación de los datos necesarios para la correcta interpretación de los mismos. Pasamos a la capa de aplicación o la capa 7. Esta capa ofrece a las aplicaciones de usuarios o no la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, POP y SMTP, gestores de base de datos y servidores de ficheros. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que esto continuamente se desarrollan nuevas tecnologías, el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Así, por ejemplo, un usuario no manda una petición http index.html para conseguir una página en HTML, ni lee directamente los códigos HTML, XML, que son los que se trabajan en la parte web. Entre los protocolos, refiriéndose a protocolos genéricos, no a protocolos de la capa de aplicación de OSI. Ojo, aquí es muy importante resaltar eso. Se destacan el HTTP, FTP,
el SMTP, POP, SSH. El Telnet, otro terminal remoto, ha caído en desuso por su inseguridad intrínseca, ya que las claves viajan sin ser cifradas por la red. Hay otros protocolos de nivel de aplicaciones que facilitan el uso y la administración de la red, como lo son el SNMP y el DNS. Listo, ahora como conclusiones, el modelo de referencia OSI nos hace la vida más fácil cuando entramos al mundo de las telecomunicaciones, dado que nos da un lenguaje común para referirnos a los procesos requeridos para establecer una comunicación. Si no lo tuviéramos, tendríamos que aprender el modelo y la terminología de cada tecnología que estudiemos. Este es la base para cualquier estudio más avanzado de telecomunicaciones y redes de datos. Es como si nosotros nos pusiéramos a hablar con personas que hablan un idioma totalmente diferente al nuestro. Sería muy difícil poder comunicarnos con ellos. Entonces, entre las ventajas más fundamentales que tiene este modelo es la interoperabilidad de estos sistemas, lo cual nos permite hacer un flujo de datos independientemente de qué sistema estemos trabajando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro o esto haya sido un abrebocas para continuar sobre esto de la investigación de la telemática de redes de datos, y espero verlos en una próxima ocasión.